Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con los preceptos. Son 613 preceptos. Entre los 613 mandamientos que el Eterno tiene en los primeros 5 libros, porque esa es la Torá, también se le considera al libro de los Salmos Torá, porque es una instrucción. Los profetas también vienen a traer instrucción, pero lo que le fue dado a Moisés en el monte fue literalmente son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, todo lo que nos refiere a Torah nos refiere 613 preceptos, 248 positivos y 365 negativos. Son más negativos de los que no debemos de hacer. Entonces, el maestro Yeshua nos dice: cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseña a otros, será muy pequeño. Esa es parte de lo que yo estoy haciendo. Es la tarea que el maestro nos dejó. Debemos de enseñar, pero cualquiera que los haga, los guarde y los enseñe y enseñe todos, será llamado grande. Es un propósito. También Isaías tiene una parte, una porción en la escritura donde dice que el enseñarlos y practicarlos es algo grande. Entonces, el propósito de esto es compartirles, que ustedes dejen de desconocer la voluntad del Eterno. Y voy a empezar con los preceptos referentes al templo y al sacerdocio, a partir del precepto número 20 de los positivos. Son 248, o sea que faltan muchísimos. Pero si tú vas siguiéndolos, vas a ir entendiendo muchas cosas que te va a formar no una religión, no una tradición, no un es que yo pensé, sino te va a formar el carácter y conocer el carácter de Dios. Y vas a poder entender el porqué de las cosas. Vas a empezar a entender tu sociedad, vas a empezar a entender las escrituras, el por qué habla de su espíritu, por qué hablan del templo. Yo recuerdo que de pequeño, vamos al templo, vamos al templo. La iglesia católica le llamaba la iglesia. Ambos estaban equivocados. Y eso lo vamos a ver hoy. La iglesia no son 4 paredes. Y te dicen: es ahí en la iglesia de no sé qué, la iglesia de San quién sabe qué. La casa de Dios. Pero le llaman la iglesia. Y eso no es la iglesia. Fíjense, ellos enseñando a los congregantes y les están enseñando mal. Ahora decir, vamos al templo, tampoco. Y eso vamos a ver el porqué. Vamos a empezar el precepto número 20 de los positivos. Dice así, precepto número 20. Dice: tienes que construir un templo para Dios. ¿Dónde dijo eso tal cosa? Vamos a Éxodo 25:8, nos lo dice así: y harán un santuario para mí, dice el Eterno, y habitaré en medio de ellos, en medio de ellos. Eso lo dice en Éxodo 25:8. ¿Cómo vamos nosotros a cumplir este precepto? De eso se trata, que entendamos cuál es el precepto y qué fue lo que aconteció en las escrituras. Para entender el precepto que nos está hablando literalmente la escritura, vamos a leer el texto completo. Recordemos que si estamos en Éxodo 25:8, ellos están caminando ¿dónde? En el desierto. Están caminando en el desierto, exactamente. Entonces, no iban a edificar un templo de piedra como el que hizo Salomón. No, 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 no. ¿Sí? Ese se edificó hasta que viene Salomón, y a David no se lo dejó, sino a su descendiente. Dice así, porque a él le dio indicaciones específicas, así como lo vamos a estudiar ahorita, referente al templo. Y fíjense cómo nos tiene por título Éxodo 25, versículo 1. ¿Cómo? Ofrendas para el tabernáculo. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel. ¿A quién? Cuando te dicen dile al judío, el judío es de Judá. ¿Sí? Cuando te digan di a los hijos de Israel, está hablando de las 12 tribus, que tomen una ofrenda para mí de todo lo cuyo corazón le mueva a hacerlo. Es lo mismo ofrenda
Da como tú propusiste en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, y ni porque te lo esté exigiendo el pastor, ni porque eso es un robo. Eso ya lo hemos visto ofrendas. Entonces, la ofrenda es al que sirve, ¿sí? El diezmo dejó de ser. Algunos de los de la tribu de Judá aún practican el diezmo, pero en las sinagogas. Pero definitivamente el diezmo dejó de ser porque el diezmo, de hecho, ni siquiera se lo comían, se lo daban todo al 10% al sacerdote. Se lo daban al levita. El levita se lo tenía que dar al sacerdote, su parte. Pero ¿qué creen? Que tampoco le daban el 10%. Decía, no te olvides y yo te voy a mandar a donde lo vas a comer. Y tú te lo llevabas y si era mucho, lo tenías que vender. Entonces te llevabas el dinero donde te llevaba el Señor, tú dices, oh, aquí y aquí. Entonces tú comprabas lo que tú querías para tú saciarte y comer tú, no el pastor, ni el sacerdote, ni el levita. Ah, pero te decía, tú le vas a compartir, y eso está así escrito tal cual, ¿eh? Tú le vas a compartir, no te olvides del levita que está en tu tierra. Entonces tú te celebrabas, tú comías, te saciabas, le compartías y compartías. Y eso está escrito tal cual. O sea, no estoy hablando de tradiciones o que dice tal libro así, no, lo que está escrito. Si tú estudias la ley del diezmo te vas a dar cuenta de muchas mentiras que te han vendido. Entonces aquí nos está hablando dice, ve a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomar para mí ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarás de ellos, eso sí, va a ser oro, plata y bronce. ¿Y la comida? No, es que vamos a hacer tabernáculo. Vas a tomar tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Versículo 6, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para incienso aromático, piedra de onice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Sí saben qué es eso? Es con lo que, para saber la voluntad de Dios, eso es otro rollo. Y que hagan un santuario para mí, para que ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, se los pongo en grande y les digo, todo lo que te voy a mostrar. O sea, aquí viene algo bien importante que debemos siempre tomar nota. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, no conforme a lo que a ti te place, no conforme a lo que esté a tu alcance, no, es lo que conforme a lo que te voy a mostrar. ¿Qué le va a mostrar? Lo celestial. Conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harás. ¿Sí? Conforme al diseño del tabernáculo, uno celestial. Y eso no lo digo yo. Fíjense bien. Primero, ¿qué es tabernáculo? ¿Se acuerdan cómo lo estudiamos? Ponen la imagen. 55:21 tú dices es una azúcar. Suca, cabaña, tabernáculo, sucot, un matorral, una cabina. Es lo que aún hay una fiesta que se celebra de la última fiesta de las fiestas del Eterno, la de Sucot, y dices, ok, ya está. ¿Vieron que está subrayado? ¿Sustantivo qué? Femenino. Femenino. Ah, pero sí cambia. Del hebreo, suka, femenino. Pero aquí emplearon la palabra mishkan, sustantivo masculino. Siguiente. Es la palabra que se empleó para el tabernáculo. Mishkan. Mishkan, tabernáculo, morada, tienda, una residencia, el tabernáculo, el tabernáculo para el Eterno. Sustantivo masculino. Nos habla de un género masculino. Mire, no se les olvide la palabra Mishkan. Al final lo van a entender mejor. Porque Dios da órdenes de un modelo celestial. Que copiarán lo celestial, lo afirma el rabino Saulo de Tarso. O como le decían Pablo. ¿Sí? Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Es copia y sombra de las cosas celestiales. No que es algo temporal para llegar a lo celestial.
Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ese es el modelo que fue mostrado. Más en el desierto le dice, así lo vas a ver. Así, ahí está en Hebreos. Ahora vamos a Hechos. Lo mismo nos dice Esteban en el libro de Hechos. Dice así en el capítulo 7, versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como se les había ordenado que lo hicieran aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. ¿Vieron cómo si era celestial? Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Pues más adelante, ¿sí? Nos da la cita que sustenta este mandamiento. Y dice, afirmando lo dicho por Esteban, y lo que, o sea, más adelante, tú estás en Éxodo 25:8. Ahora, vámonos a Éxodo 25:40. Más adelante, fíjense lo que dice. 25:8 y 26:30. Esas dos citas las quise poner para que lo entendieran. Y mira que lo hagas según el diseño que se te ha mostrado en el monte. Entonces levantarás el 30, el tabernáculo según el plan que se te ha mostrado en el monte. Todo eso fue celestial y a él se le mostró cómo lo tenía que hacer. Hoy en día te dicen, vamos a hacer un templo. Vamos a edificar un templo para reunirnos. ¿Te parece correcto? ¿Te mostró un modelo de cómo hacerlo? ¿Y dónde los vas a meter? ¿Y quién te dijo que juntaras gente para hacer eso? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿De qué modelo lo tomaron? Si bien son modelos, porque tú dices, oye, sí, ay, así lo hacen las bancas, el altar, con gradas, ¿sí? ¿Crees que eso es correcto? ¿Y le llamas templo? Bien, como les decía que aquí vamos a entender el concepto de que vamos al templo. Yo recuerdo, yo pasé por eso. No estoy hablando nada más por hablar, ni estoy atacando a nadie. Estoy diciéndote, yo te estoy encontrando el precepto y te estoy mostrando lo que el Eterno le mostró a Moisés y te estoy diciendo lo que se practica no es correcto. Pasa al altar, o sea, ¿eso es el altar? Le llamas templo, pasar un altar con el que ministre su nombre delante de ti, elevado por escalones, como en la forma de un templo pagano. ¿Eso te parece correcto? Es más, yo llegué a ver lugares donde se reunían y eran salones de fiestas. No que la fiesta sea mala, pero una ocasión iba entrando así y una imagen así de piedra, un ídolo así gigantesco hacia la entrada. Y arribita hacían sus reuniones. Ese lugar estaba destinado para esa deidad. ¿Te parece correcto? El Eterno prohíbe que su altar lleve escalones para que no se vea, dice Éxodo 20:26. Y no subirás por gradas a mi altar porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Sobre el altar que estés ahí, que te estén viendo los calcetines. O sea, y bueno, eso es parte, ¿no? Todos los templos, y me atrevo a decir, todos los templos de hoy son paganos. Y guárdate eso en tu mente. Son paganos. Iglesias que le llaman, son paganos. Templos que le llaman, son paganos. Llámame loco, pero al término del estudio lo vas a entender por qué. Vas a entender el por qué. Porque este loco te está diciendo que son paganos. Porque son modelos paganos, porque no les fue revelado que lo hicieran de tal manera, porque solamente a Salomón se le fue permitido hacer un templo y a ti, ¿quién te dijo que tú podías hacer un templo? Esto va a molestar a muchos religiosos, bueno, tradicionalistas. Porque verdaderamente, ¿a quién le molesta? A los que son judaizantes. Aprende eso, son judaizantes. ¿Por qué son judaizantes? Porque obedecen y enseñan mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios, porque Dios no mandó a hacer templos. Estos son los judaizantes. Te va a molestar la verdad. Muchos van a quitar el video, no les interesa. Y no voy a tocar fuertemente el hecho de que las reuniones deben ser en hogares,
pero solo un comentario y solo unas citas que confirman que es en casa, no en templos, porque no puede ser en un templo, ¿sí? Y es en casas de matrimonios dedicados, matrimonios dedicados. Voy a dar dos citas donde son matrimonios dedicados, hogares dedicados, ¿sí? Que se preparan. No es, ay, ¿por qué no lo hacemos acá? Ay, no, ¿por qué no lo hacemos acá? O sea, son lugares dedicados. Fíjense Romanos 16, versículo 3. Salúdame a Priscila y Aquila. Ese era un matrimonio que eran dedicados. Priscila y Aquila lo vas a encontrar en el libro de Hechos y fueron los que apoyaron a Pablo en todo. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, así como lo dice Reina Valera, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo les voy a dar las gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles, de las naciones. Es gentil, ahí está. Pablo va a los gentiles. A ver, entiende. Hay dos clases de gentiles y eso ya lo vimos en las dos casas de Israel, en la de Judá y la de Efraín. Hay dos clases de gentiles. El gentil pagano, idólatra, que no se arrepiente. Y el gentil que viene descendiente, Y se convierte. que se convierte de ser gentil y regresa a su hogar, a casa. Esa es la oveja perdida, ese es el hijo pródigo. ¿Queda claro? Dice, salúdame también a la iglesia que está en tu casa. Salúdame también a la iglesia que está en tu casa. A mi hermano Epeneto, que es el primer convertido en el Mesías en Asia. ¿Se dan cuenta? Era un matrimonio y era un hogar, la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia no son cuatro paredes. O sea, que llegó y golpeó las paredes y dijo, te manda a saludar Pablo. No. Epeneto era uno de la iglesia. La iglesia, ¿quiénes son? Los congregantes. La palabra eclesia es un grupo de personas. O sea que si tú ves un grupo de personas, mira, esa es una iglesia. Es como, mira, se van a congregar aquí. Mira, se están reuniendo. Es como decir en nuestro lenguaje reunirnos. No tiene nada de que Dios quitó al pueblo de Israel y va, la iglesia es la que va. No. O sea, la iglesia es la que va a ser salva. No. Sigue siendo su pueblo. O sea, es el grupo de los santificados, de los apartados, le puedes llamar eclesia. O sea, no te confundas. El grupo de personas que se reúnen, ahorita somos una iglesia. La iglesia eres tú como congregante. Eres del grupo. ¿Sale? Entonces, vamos a la salutación a la carta a Filemón. Es una carta muy pequeña de una sola hoja. Me hubiera gustado haberla tocado. Esa cuando yo estudié un poco de un libro, me aclaró totalmente, ese libro del apóstol ya no existe, me aclaró totalmente esta postura de Pablo. Entonces dice así, la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 1, Pablo, prisionero del Mesías y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahí, ¿quién es el matrimonio? Gracia, paz a ustedes, de nuestro Padre, el Señor, el Mesías. Gracia y paz. Fíjense bien, Apia era la esposa de Filemón y madre de Arquipo. Apia y Filemón eran de Colosa. Filemón era un creyente acomodado. Pablo lo está llamando nuestro querido amigo y colaborador. Y Onésimo es su esclavo que huyó del dueño, el cual merecía la muerte por huir. ¿Te acuerdas? Desobedeció una orden. Desobedeció a su amo. Pablo le está rogando a Filemón que lo reciba como si fuera su hermano, como un querido hermano o sea, es mi hermano, es tu hermano. Este tipo de reunirse en hogares
Piensa nada más, el reunirse en hogares te evita los gastos, tanto gasto que genera, que en verdad es un negocio disfrazado de bondad. Es un negocio familiar disfrazado de bondad. Que exigen para el sustento de ese lugar y para sus vidas. Así que si te molesta, bien deberías, si esto te molesta y te causa incomodidad, bien deberías estudiar para no ser engañado. ¿Sí? Porque te enseñaron mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. O bien, dame la cita donde dice que edifiques un templo, en qué modelo y por qué debe estar allí un pastor o dirigir un sacerdote. Y sobre grados. Y si te enoja, espero tu comentario y la cita bíblica, porque tú lo conoces como Biblia. ¿Dónde fue ordenado? ¿Sale? Y así, todos felices. O te vas a dar cuenta que te han engañado. Regresando al tema, pero si sabemos, esto fue profetizado de que sería destruido el templo que edificó Salomón. Ahora si vamos al templo de Salomón, ¿sí? Y solo Salomón pudo edificarlo. Solamente se reconstruía, pero no se hacía otro. Se reparaba. No se edificó otro templo. Fíjense en Esdras, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice así: en el año primero del rey de Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén que se sea reedificado el templo. ¿Sale? Hay profecía de reedificar, pero hay una profecía mesiánica, ¿sí? Que no solo reedificaría, ojo, no solo reedificaría el templo, sino que se sentaría como sacerdote. Aquel que iba a reedificar se iba a sentar como sacerdote. Zacarías capítulo 6, versículo 9. Fíjense bien. Vean lo que dice Zacarías. Y vino la palabra del Señor a mí diciendo: toma ofrenda de los desterrados, de Heldai, de Tobías y de Jedaías. El mismo día ve y entra a la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona, ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y háblale diciéndole: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre, he aquí cuyo nombre es renuevo, cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Wow, eso es una profecía mesiánica. Para que podamos seguir avanzando, debemos entender quién es ese renuevo. Pero esto no lo voy a decir yo, es el Mesías. O sea, mi palabra no importa. Debe de estar escrito. Porque si yo estoy diciendo eso, debo de sustentar dónde está escrito tal cosa. Nos vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 2, dice: creció 53, Isaías 53. ¿De quién está hablando? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Muchos dicen que está hablando del pueblo de Israel, y en algún momento voy a tocar el tema, y ustedes mismos se van a desengañar. Y si tú lo lees del hebreo, te vas a dar cuenta que verdaderamente está hablando del Mesías, no está hablando del pueblo de Israel, pero eso llegará el momento. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Zacarías 3:8. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Cuando habla de mi siervo, está hablando del Mesías. Entonces entendamos que dice literalmente que va a edificar. Dice,
Así dice el Señor del ejército, sea aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, él va a reedificar el templo del Señor. Entonces el Mesías proféticamente está diciendo que va a reedificar el templo. Fíjense bien, continúo, ya entendimos que es el renuevo, es el Mesías. Fíjense bien, continuamos en el versículo 13 de Zacarías 6. Y dice así, sí, sí, él reedificará el templo del Señor y le va a llevar gloria y se sentará y gobernará en su trono. Él será, no solo va a reedificar, sino será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios? ¿Cuáles son los dos oficios? Oficio de sacerdote y de levita. Escribe y fariseo. Sacerdote y rey. ¿Qué no es que el sacerdote era una cosa y el rey era otra cosa? Él va a reinar. Por eso son dos oficios. La corona será para Helem. Tobías sigue la profecía, hijo de Sofonías, como recuerdo del templo del Señor. Y los que están lejos vendrán. ¿Quiénes los que están lejos? Y ellos reedificarán el templo del Señor. ¿A qué habla del templo? ¿Nosotros? ¿Vas a ir tú a reedificar el templo? ¿Está hablando de algo terrenal o de algo celestial? Entonces sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor nuestro Dios. Así que Él reedificará, el renuevo va a reedificar el templo, es parte de la labor del Mesías, Él gobernará y será sacerdote, Él lleva los dos oficios como sacerdote y como rey, y cumpliendo esta profecía de Zacarías, el mismo Mesías habla referente al templo. Vamos al Mesías Yeshua. Dice así en el capítulo 24, versículo 1. Cuando Yeshua sale del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es una profecía. Y fíjense en Juan 2:19. Yeshua respondió y les dijo, ¿destruiré o qué dice? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Vámonos a lo que dicen las citas. Yeshua ante el concilio y los falsos testigos, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense bien, pongan mucha atención. Mateo 26:61, que dijeron, esos son los falsos testigos. Este declaró, yo puedo, o sea, dicen, es que él dijo que puedo destruir el templo. ¿Él dijo eso? El templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Él no dijo tal cosa. Entonces, reedificarlo, ¿se dieron cuenta? Ellos mismos están viendo, están tocando la profecía. Él dijo que cumpliría esto, reedificar. Entonces, por eso le decían, ¿tú eres el Mesías o eres un profeta o quién eres? O sea, ellos querían saber. O sea, entendieron, pero ellos manipularon las palabras usando engaño. Porque no está hablando del templo. Lo primero dijo, ven, no va a quedar piedra sobre piedra. La segunda cita dice, derriben y yo edificaré. Porque literalmente estaba hablando de su cuerpo. Vamos a ver el texto completo. En Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambalistas allí sentados. Esto es cuando él purifica el templo. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Se enojó? Sí se enojó. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Hoy en día hacen puro negocio en su supuesto templo. Que nadie los mandó a hacerlo, ¿verdad? 17.
Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de mi casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está, destrúyalo y yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 40 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Si le hubiera dicho yo destruiré este templo, ahí se lo hubieran apedreado. Dice, pero dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su... Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que el Mesías había dicho. Ya crucificado lo injuriaban, fíjense bien, Mateo 27:40. Ya el crucificado lo injuriaban con lo que había dicho. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. ¿Se dan cuenta? O sea, él no dijo que lo destruiría, él dijo que lo reedificaría. Pero cuando no te entienden las cosas, mira, cualquiera va a decir lo que como estos, ¿no? Pero si vemos lo escrito en Marcos te va a sorprender. Esto se está refiriendo a la resurrección, pero refiere a un templo especial que iba a quedar establecido. A partir de este templo ya no hay templo más. Ya no va a haber más templo. Marcos 14:58, fíjense cómo lo dice. Nosotros lo escuchamos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. ¿De qué estaba hablando? Deben de entender que la mentira te va a usar verdad para que la creas. Debemos de entender que Dios no habita en templos. ¿Sí? Deben de entender que el pueblo judío fanatizó el templo y no al Creador. Amó más el templo que al Creador. Fíjense lo que Esteban les dice para que me entiendan. Hechos 7:47 al 51 vamos a la lectura. Dice, pero fue Salomón quien le edificó una casa. ¿Vieron? Salomón. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes que son duros de servir, o sea, ustedes que son duros para obedecer, le está diciendo Esteban a los fariseos, no al judío, al fariseo. Dice, son duros de servir e incircuncisos de corazón, o sea, perversos de corazón y de oído. Resisten al espíritu, al ruaj del Eterno, como lo hicieron sus padres, así también lo hacen ustedes. Debemos de entender algo bien simple. Fanatizaron el templo. No entendían lo que él venía, el Mesías, a reedificar. No un templo, porque no lo entendían ellos. Siempre resisten. ¿Sí? Esto no es nuevo que no entiendan. Esteban antes de dormir citó al profeta Isaías 66:1. La cita está así. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrás edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Así que Yeshua es el que reedifica el templo, porque dice Pablo y explica a los paganos de Atenas, porque ellos ponían un lugar a cada dios, un nicho para cada dios, como lo acostumbran hoy en día. Dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. El templo reedificado, el templo al cual el Ruaj del Eterno, el Espíritu habita, ¿cuál es? Es el resucitado en cada creyente, siendo una nueva criatura. ¿Ah, no? Fíjense bien cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. Vosotros sois el templo de Dios. ¿Y quién no más sino un creyente?
¿No sabes que son templo de Dios y que el Ruach de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Entonces, ¿vamos al templo? ¿Aplica? Ahora, no solo habita el Ruach del Padre, el Espíritu del Padre, sino también habita el Espíritu del Hijo. Y con esto se derriba la famosa Trinidad. Porque entonces ya no son dos, no son tres. ¿Sí me explico? Ahora serían cuatro. Sería el Padre, el Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en la verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahí está el primer Espíritu, el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, del ungido, del Mesías, pues no eres de él. Pablo está explicando, también no solo en Romanos, sino también a la carta a los Corintios, en el 6:19. ¿O no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no es suyo? En esta última de Corinto, en su segunda carta cita a un profeta. Y esto es sumamente importante porque está citando a un profeta. Y del profeta vamos a brincar al principio. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Está hablando del templo de Dios, de piedra? No, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto se está refiriendo al profeta Ezequiel. Vamos a ver en Reina Valera, y con esto vamos a ver que su traducción no nos ayuda. Fíjese, Ezequiel 37:27, Reina Valera, así como tú lo lees en tu Biblia, dice así, mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ah, está fácil, ¿no? Esa misma cita, pero del Strong, fíjense bien cómo dice 37:27, y estará entre ellos ¿qué pasó? Allí está ya en el original, porque estamos en Ezequiel. Es una traducción, pero ahí ya no se pueden brincar las cosas. Ahí te están trazando lo que debe de decir. Y estará en ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí todo cambió, ¿no? ¿Recuerdan la palabra Mishkan? Y estará en ellos fíjense bien cómo dice ahí. Cuando dice, y estará en ellos tabernáculo, está usando la palabra 4908, Mishkan. La promesa del Eterno está diciendo, estaré, mi tabernáculo será en ellos. Esa es una profecía de Ezequiel, que ya no se reedificaría el templo, porque la reedificación del templo ya iba a ser en cada creyente, porque ya estará en ellos. Estará en ellos, sí, exactamente, en ellos. Para morar en ellos, así como se lo mostró en el monte, la cita, la base del precepto, ¿sí? Que le dijo, vas a hacer un Mishkan, ¿cierto? En Éxodo 28:8, nos está diciendo, ese Mishkan ahora iba a ser en ellos. No un templo como lo edificó Salomón, sino les está diciendo, así como cuando les dijo en el desierto, ese es mi Mishkan, el que hizo Salomón, ese prácticamente dejó de ser. Pero así como el sacerdocio, hubo un Mishkan que les enseñó celestial y lo repitieron, ahora el Mishkan iba a cambiar, no terrenal, iba a ser aquí, tu cuerpo. No como el que hizo Moisés, que replicó. Ahora, ese celestial, el Mesías es el que lo reedificó en cada uno, para así ser su pueblo. Dejar de ser un gentil pagano y dejar de ser un goy pagano, ser una nación convertidos en el famoso Ben Israel, hijo de Israel.
descendencia de Israel como le prometió al padre Abraham. Entonces, toda esa profecía, todo eso se viene a cumplir aquí. Mishkan. Dice, y estará en ellos mi Mishkan, y sería ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En ellos iba a estar, por eso el profeta nos explicó que iba a reedificar y ahí es donde iba a ser. Entonces, el templo y el sacerdote, quiero que lo entiendan, el templo y el sacerdote de los preceptos de los 613, que están en el grupo de los positivos, 248 positivos, estamos en el precepto número 20, construir un templo para Dios. Pablo en Corintios, en la carta a los Corintios 6:16, entendió lo dicho por Dios usando a Ezequiel, entendió que nosotros éramos el templo, que el Mesías edificó un templo en cada creyente, ¿sí? Un templo que no hizo manos de hombre, un templo creado por el mismo Dios para habitar con su pueblo. Este precepto lo debemos de cuidar, de no destruirlo. El precepto nos pide construir un templo para Dios, pero el rabino Pablo nos enseña que debemos de cuidarlo. En 1 Corintios 3:17, que ya le habíamos dado lectura, dice así: si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y no es lo que, no es de ustedes, eso es lo que ustedes son, un templo. O sea que vamos al templo. No. Tú eres el templo, o sea que no se trata de ser hipócrita nada más un día y que ahí sí oras, ahí sí te hincas, ahí sí cierras los ojitos, ahí sí eres. No. Es en tu casa donde nadie te ve, en lo oculto, a puerta cerrada, ahí sí es verdaderamente eres un templo o qué eres. Así que este precepto, él ya lo cumplió. Nosotros nos toca cuidarlo. Porque los siguientes preceptos que les voy a mostrar, sí nos tocan a nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero debemos entender que ahora el templo somos nosotros. Para que aprendas a entender los demás preceptos. Aprendas a cuidarlos y a ponerlos por obra. Entonces no dejan de ser los preceptos. Se trata de entender el precepto para poderlo cumplir. Ahora, si tú tienes el Ruach y si no tienes el Ruach del Mesías, simplemente no eres de él. Y no lo digo yo, así lo dice Pablo. Entonces, literalmente nos está enseñando que la iglesia es un grupo de personas. Nos está enseñando que el templo somos nosotros. Por eso se reunieron en casas. Porque no se edifican templos. Porque el único modelo que vas a agarrar es un templo pagano. Y no se te está mostrando ninguno. Lo mismo, el cristiano está haciendo lo mismo que el católico. Es que Dios ordenó, puso imágenes. Bueno, Él mandó a hacer unas para adornar. No fue de ninguna persona de ahí, sino fue para adornar su tabernáculo. El arca de la alianza, donde puso dos ángeles de frente, ¿no? Entonces, si él mandó eso, ok, está en la cita, no se le adoraba, no se le paseaba al angelito, sino ahí estaba la presencia de Dios, eran dos ángeles. Creemos eso que está escrito, así fue. Ahora, ¿a ti quién te mandó a hacer una imagen? Lo mismo al templo, ¿quién te mandó a edificar un templo? ¿Quién te dijo que podías construir, reunir gente, explotarla y hacer que le entren con su dinero para que puedan edificar lo que es tu negocio? ¿Quién? Así lo acostumbran los paganos. Ah, bueno, está bien, entonces sigue siendo pagano. Pero escrito no está así. Y no me vengan con que ahora, pero ahí aprendemos, pero ahí hacemos. Eso nada más es un entretén. Como dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Siempre están sentadas aprendiendo y nunca entienden nada. Así está escrito. Esto se trata de que tú eres el templo, tú eres el que cuidas, tú eres el que haces. Porque yo recuerdo que ahí sí todos eran hermanos. Pero allá afuera ya no eran hermanos.
Por eso por causa de nuestras actitudes, entendiendo que nosotros somos el templo, por causa de nuestras actitudes, el nombre del Eterno es blasfemado. Por nuestra mala manera de vivir. Esto no se trata de una tradición, no se trata, y si lo quieres llamar una religión, la palabra religión es religarte con Dios y entender el proceso de tu vida. ¿Quién quiere algo malo para su vida? Nadie. Lígate a Dios. Ordena tu vida. Ordena tu actitud, ordena tu manera de ser, ordena tu manera de trabajar. Deja de engañar a la gente, deja de robar a la gente, deja de ser encajoso. Respeta pactos, respeta tratos. Cuando una persona llega a tu hogar, se sienta y come de tu comida, se llama un pacto de sal. A esa persona tú le debes respeto y todo lo que viste en su hogar, tú no tienes por qué salir a decir cosas malas de esas personas. Eso se llama pactos de sal. Si entendieras lo hebreo, entendieras la escritura, aprenderías muchas cosas. Pero no, quieres rechazar y quieres lo que el pueblo de los judíos se llenaron de Babilonia. Y los gentiles, Efraín, todas las naciones, idolatría hasta más no poder. Debemos de retomar y desechar todo lo que no está escrito. Y edificar templos, por primero, no está escrito y no está pedido hacer tal cosa. Edificar imágenes y hacer altares, tampoco, ya vimos preceptos que prohíben eso. Así que el Eterno nos dé sabiduría y que lo pongamos por obra. Así que hay que entender los mandamientos y ponerlos en práctica. El templo eres tú, no son 4 paredes. Porque Dios así lo profetizó, así lo dictaminó, así lo cumplió el Mesías, y Él se sienta como el sumo sacerdote y como el rey para gobernar. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.